Hola, como parte del proceso de crecimiento participativo, el SIGO SFC está implementando cambios y mejoras para ayudar cada vez más a usuarios del sector forestal y de fauna silvestre. Por eso queremos contarte en qué consiste nuestro servicio de Alerta SOSINFOR. En esta oportunidad, el abogado Miguel Ángeles Pichán Mariñas, subdirector de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre de los SINFOR, nos acompañará para presentar el tema Mejoras en los procesos de la información. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Espichán, soy subdirector de Fiscalización de Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre de los SINFOR. El día de hoy tengo el agrado de presentarles lo que son las mejoras en los procesos de fiscalización dentro del proyecto de mejoras al SIGO versión 3.0. En principio, ¿no? Los procesos de fiscalización están relacionados a lo que es los procedimientos administrativos únicos, vale decir, los procesos administrativos sancionadores, ¿no? Cuando gatillan el inicio de un procedimiento administrativo único, ¿no? También implican la emisión de una serie de documentos. Dentro de los principales documentos que emite la Dirección de Fiscalización tenemos más o menos entre 900 y 1000 que generamos al año. Estos documentos vinculados al pago pueden ser las resoluciones subdirectorales de inicio de archivo, el informe final de instrucción que culmina la fase instructora y la resolución directoral que culmina la fase decisora y que determina la responsabilidad administrativa, la sanción y medida complementaria correspondiente, ¿no? Adicionalmente a ello, tenemos una suerte de promedio de 300 informes fundamentados que emitimos al año, ¿no? Entonces, vamos a ir más o menos alrededor de cerca de 1300 documentos en promedio que emitimos al año, ¿no? Como ustedes pueden advertir, ¿no? Es un número grande de documentos que emitimos, ¿no? Y que son bastante importantes porque mucho de ellos está vinculando y decidiendo la responsabilidad administrativa del titular de un título habilitante, ¿no? En consecuencia, ¿no? Dada esta gran cantidad de documentos, es que para nosotros las mejoras al SIGO representa una gran oportunidad para poder optimizar y mejorar nuestros procesos en términos de tiempo, de estandarización de criterios, como veremos a continuación. Considerando el objetivo de los SINFOR es incrementar y aprovechar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales, de fauna silvestre y los servicios ambientales por parte de los titulares, es clave para nosotros, ¿no? Incorporar lo que se denomina el enfoque responsivo en los procesos de fiscalización, ¿no? ¿En qué consiste este enfoque responsivo? Es buscar mecanismos que sean alternativos y complementen a la sanción para lograr el fin principal, que es que los titulares cumplan las obligaciones, ¿no? No es solamente un enfoque sancionador, sino que lo que nos interesa a nosotros es que los titulares cambien el comportamiento y se aboquen a cumplir las obligaciones legales, ¿no? Porque sí, solo así, cumpliendo las obligaciones, se va a lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Cumpliendo los diferentes instrumentos de manejo, ¿no? Bajo ese enfoque y el objetivo estratégico, es que nosotros hemos creado como fiscalización, como dirección de fiscalización, 4 mejoras principales, ¿no? Una primera es la implementación del procedimiento administrativo único digital, ¿no? Que incorpora la generación de los documentos que hemos visto al inicio, ¿no? De la resolución subdirectoral, el informe final de instrucción y la resolución directoral a través de la plataforma del SIGO, ¿no? Vale decir, algo ya que sustituye el documento, como tradicionalmente se trabaja en formato papel, ¿no? Sino que aprovechando la firma electrónica, aprovechando también que se va a generar un informe de supervisión digital en la otra área, gestione la información, se pueden exportar datos, importar datos, retroalimentar datos, ¿no? Y pues otro de las mejoras importantes es la implementación del tablero de control de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Este tablero de control o tablero de datos lo que busca es mirarnos en el tiempo cuánto nos estamos demorando, por ejemplo, y cuáles son nuestros documentos que están pendientes y cuál carga que tenemos
para desarrollar. Eso va a también redundar en no poder asignar los recursos humanos y logísticos necesarios a las tareas donde, por ejemplo, estamos viendo que es necesario apuntalar, ¿no? Otro de los grupos de mejoras importantes es la creación de un módulo de reporte de medidas correctivas y complementarias dictadas en el marco del PAU y la automatización del cálculo de multa, ¿no? Este módulo de reporte tiende a ver, por ejemplo, no solamente la resolución directoral en términos sancionadores, sino también cuáles son las medidas que acompañan a la sanción, pudiendo ser las medidas de carácter correctivo, las medidas complementarias también que se dictan, ¿no? Los decomisos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un último gran grupo de mejoras que tiene que ver con lo que es la optimización de la gestión documental, ¿no? Como un flujo de casi 1.300 documentos al año, ¿no? Es evidente y necesario optimizar y simplificar de manera administrativa, ¿no? Los documentos y los procesos a cargo de la Dirección de Fiscalización, ¿no? Un poquito yendo en detalle, ¿no? En la implementación del PAU digital, se genera el documento a través del llenado de datos, de algunos datos que incorpora ya el especialista legal o el especialista técnico de la Dirección de Fiscalización, importa los datos que nos puede dar el informe de supervisión digital y a partir de ahí, como ustedes pueden ver, ¿no? Se extrae y se genera, ¿no? Este documento digital, ¿no? La segunda mejora que les explicaba, ¿no? Es el tablero de control de la Dirección de Fiscalización. Tiene que ver con, por ejemplo, ahí la identificación de los documentos que están pendientes de evaluación y el promedio de días o de tiempo que nos dura o nos demora, por ejemplo, la atención de los documentos, ¿no? Esto nos va a permitir optimizar los recursos y poder asignar, por ejemplo, el número de especialistas necesarios para poder emitir estos documentos, ¿no? El módulo de reporte de medidas correctivas y complementarias también tiene que ver ya un poco con el seguimiento de aquello accesorio y adicional y complementario, y no menos importante, que va a la sanción, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? En el caso de medidas complementarias como el decomiso, la clausura, la disposición de medidas correctivas, o en el caso de que dictamos la caducidad, el deber de comunicar la implementación de planes de cierre, o cuál es la situación de los especímenes de fauna silvestre, por ejemplo, que no se han podido, en los casos de fauna, ¿no? Pero además, también tiene que ver con lo que es las medidas cautelares, ¿no? Que nosotros dictamos al inicio del PAU o inclusive antes, ¿no? Y que tengan que ver también con su ejecución, ¿no? Desde la suspensión de las guías de transporte hasta eventualmente algún decomiso o incautación temporal, ¿no? Entonces, este módulo también va a ser importante porque va a permitirnos medir también la eficacia y efectividad de las medidas complementarias, ¿no? En el caso de la automatización del cálculo de la multa, es recoger la metodología que ahora tiene la Dirección de Fiscalización y plasmarlo a través de un aplicativo, ¿no? Para poder, a partir del llenado de datos en el aplicativo, se calcule la multa automáticamente y pueda ser agregada, ¿no? Al documento que corresponde, ¿no? El último gran grupo que está vinculado a las mejoras del proceso documental tiene que ver ya principalmente con lo que es optimizar la numeración de expedientes, por ejemplo, ¿no? Sin distinción de títulos habilitantes, ¿no? Dado que el proceso administrativo es un procedimiento administrativo único, entonces el número de expedientes tiene que ser único también, ¿no? No le agregaba valor el diferenciarlo por título habilitante cuando esa diferencia sí se puede hacer por el informe de supervisión, ¿no? También tenemos en el caso de la optimización en el registro de proveídos y también en deshabilitar algunos documentos que no le agregaban valor y que podían ser subsumidos o podían ser incorporados dentro de otros documentos, como son en este caso el informe legal y el informe técnico dentro de la resolución subdirectoral o el informe final de instrucción, ¿no? Asimismo, también la emisión de cartas para la notificación de documentos, porque estábamos viendo ahora la notificación que se debe efectuar por cédula, ¿no? Uno de los aspectos importantes y es un poco transversal, no solamente involucra a la Dirección de Fiscalización, sino también a la Dirección de Supervisión y Evaluación, tiene que ver con la mejora en el módulo relacionado a la gestión de alertas, ¿no? Dentro de las mejoras hay dos esenciales, ¿no? Una primera es la ampliación de los supuestos de alertas, ¿no? Se amplió, por ejemplo, ahora la inexistencia del 90 al 100% de árboles, ya reporten o no movilización, por ejemplo, ¿no? Anteriormente estaba solamente el 100%, ¿no?
ahora se ha ampliado al 90%, por ejemplo, ¿no? Y el otro gran grupo de mejoras en la gestión de alertas tiene que ver con los destinatarios, ¿no? Principalmente con el Ministerio Público, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, a través de una coordinación con el Ministerio Público, ellos puedan actualizar, ¿no? Los destinatarios y además poder cargar a través de este sistema la respuesta, ¿no? Eso todavía está en coordinación, ¿no? A las alertas, ¿no? Eso nos va a permitir y va a redundar mucho, ¿no? En el seguimiento a las alertas y que está posibilitando, ¿no? Este instrumento, ¿no? Eso, y por último, también es importante, ¿no? Comentar, ¿no? Que una vez se incorporen a los destinatarios de las fiscalías especializadas en materia ambiental del Ministerio Público, ¿no? Ellos también van a recibir unos correos electrónicos que les van a avisar, por ejemplo, ¿no? Que tienen una alerta, ¿no? Y va a mejorar el seguimiento, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Gobierno del Perú. Siempre con el pueblo.